La educación es fundamental y es en lo que lo visualizamos en los planteamientos explícitos que hay, es un hombre y una mujer digitalizada, y es una mujer y un hombre con capacidad para aprendizaje a lo largo de su vida. No hay un planteamiento explícito de educación bilingüe. Eso es algo que pudiera traerse a la mesa en términos de si efectivamente asumimos el reto de una población bilingüe al 2030. Otros países lo asumieron al momento de adoptar decisiones como esta, y es uno de los tantos elementos que este proceso de consulta puede arrojar como una necesidad. Ahora, fíjese lo siguiente. Nosotros tenemos brechas asociadas a deficiencias históricas, pero también hay brechas y situaciones que vienen porque el mundo va cambiando, y nosotros tenemos que, no solamente como Alicia en el País de la Maravilla, que corría para quedarse en el mismo sitio. Pero el programa es conformista, es decir, no es conformista, no es conformista. Hay que correr mucho más que para quedarse en el mismo punto. Y en ese sentido, lo que queremos llamar la atención es de que no podemos dejar las cosas al azar. No podemos estar pensando de que lo que hacemos de hoy para mañana es suficiente para asegurarnos lo que va a pasar en 10 o en 20 años. Y hay una serie de propuestas que intentamos, es nuestro interés, de que sean coherentes y que actúen en una misma dirección para que el país pueda resolver ese déficit histórico en muchas áreas, pero también irse preparando para competir en ese mundo globalizado y además elevar la calidad de vida de la población al margen de lo que suceda en términos de competencia. Doctora, en el mundo global. Me preocupa mucho el hecho de que tengamos una buena planificación, una buena estrategia, una buena propuesta, pero puede ser aplicable en este país. Las fuerzas políticas pueden realmente ponerse de acuerdo, hacer ese compromiso de un trabajo a 20 años. ¿Cómo se le va a dar seguimiento a esas propuestas? Eso me preocupa mucho. Abórdelo, por favor. Miren, las fuerzas políticas aquí tienen un tiempo reclamando un proyecto de nación, un plan de nación, una estrategia de largo plazo. Pongámosles distintos nombres, pero en términos de lo que son sus propuestas programáticas, en sus programas de gobierno, han planteado la necesidad de que nos aboquemos a un conjunto mínimo de políticas de Estado que necesariamente tienen que permanecer con cierta coherencia a lo largo del tiempo para que den frutos. Entonces, esto es una oportunidad para ir de ese planteamiento de buena intención de los distintos partidos políticos a elementos mucho más, a compromisos más concretos. Y a eso es que se apuesta en este proceso. Con relación al seguimiento, la estrategia tiene que convertirse en una ley y se contemplan una serie de mecanismos para el seguimiento y el monitoreo de lo que se ha pactado a lo largo de los 20 años. Contempla una revisiones anuales para ir viendo la coherencia entre lo que se dice que se quiere a largo plazo y con lo que efectivamente se está haciendo en el corto plazo, y revisiones cada 5 años para ver en qué medida hay que ir adecuando las acciones a cambios en el trayecto que son imprevisibles. Hay una nueva figura en la Constitución, que es el Consejo Económico y Social, una instancia de concertación entre los distintos sectores laborales, empresariales y sociales, que nosotros aspiramos, la propuesta es incorporar a este consejo como parte fundamental en el proceso de seguimiento. Y se puede hacer algo suprapolítico, es decir, que esté al margen, que no consejo. tenga que ver con, o que estén todos los sectores políticos, o que no esté ninguno. Es ese consejo. El problema es que si tiene su origen en el PLD, luciría que es un programa del PLD a 20 años. La idea es que el Consejo Económico y Social, que es una instancia de concertación social, económica esencialmente, y de los sectores laborales, puedan ser los agentes que garanticen un poco la vigilancia y el monitoreo de estos compromisos. Pero ustedes están conscientes que ese factor político es el principal obstáculo del programa, ¿verdad? Es importante, es decisivo. Y me gustaría saber si dentro de las propuestas está lo que aconteció en Chile, ¿no? Que hubo funcionarios que se quedaron durante un periodo específico, por ejemplo, 6 años, 10 años, y ningún gobierno podía moverlos. ¿Eso está contemplado? No está explícitamente eso. Bien. No. Vamos a dar las gracias a la doctora Magdalena Lizardo, que es economista, directora de la Unidad de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.